vamos a mirar Mateo 7. Es la conclusión del Sermón del Monte. Ligero, si quieres, obviamente es difícil de leer mientras que hablo, pero si tienes abierto, pero enfoque, ¿ok? Ok, bueno. Y Pablo, si puedes ayudar con algunos versículos que te puedo dar, pero la mayoría van a estar en Mateo. Entonces, sí, Mateo. Entonces, vamos a revisar el capítulo 7 de Mateo, mientras continuamos estudiando el Sermón del Monte. Espero que todos estamos entendiendo cuál es la intención de este sermón que Jesús predicó a sus discípulos y la multitud. Y está impactándome mucho mientras que estudio por esto. Hay cosas que te causa examinar muchas cosas y también cosas que tal vez aprendí mal o no entendí antes, pero está más claro ahora. Pero esos versículos han sido torcidos en capítulo 7. Probablemente es el capítulo, por lo menos la primera sección, más torcido en toda la Biblia. Toman esto fuera de contexto por muchos para justificar sus deseos pecaminosos y acusar sus falsas enseñanzas. Pero estudiando estos versículos, versículo por versículo, en su contexto apropiado, nos ayuda a interpretarlo bíblicamente. Y Jesús relevó su deidad diciendo que Moisés dijo eso, pero yo digo esto, confirmando que no solo es su poder y su palabra mayor, que no solo es su poder, pero su palabra es mayor que Moisés, sino que él es Dios, el autor de la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, hablando de Jesús. Luego aprendimos en el Sermón del Monte que toma la ley dada a Moisés por Dios y nos muestra la verdadera significado, relevando la humanidad a la humanidad, nuestra completa pecado y depravación e incapacidad sin el poder de Dios para obedecer o agradar a Dios. Entonces aprendimos todas esas cosas en los primeros capítulos y en capítulo 6 aprendimos que depende en lo que hay en nuestro corazón y debemos ser justos en nuestro corazón, no solo haciendo obras que creen una falsa apariencia de justicia, sino verdaderamente teniendo un cambio de corazón mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, todo esto debería causar una convicción. Y yo sé que está pasando a mí. Si Espíritu Santo está causando una convicción de nuestro pecado, si ves tu pecaminosidad como lo que es, y eres pobre en espíritu, vaciado de sí mismo, completamente dependiente de Dios, si estás de luto por tus pecados, porque ahora odias tus pecados, esos deseos de la carne y estos deseos de carne, ríndete y arrepiéntete. Declara a quienes te rodean tu total compromiso con Jesucristo. Y regocíjate en esta verdad, porque si estás sintiendo estas cosas, convicción de pecado, pobre en espíritu, llorando por tu pecado, odio por tu pecado, verdadero deseo de vencer el pecado y resistir la tentación en tu corazón, no solo tratando de aparecer en el exterior de esas cosas. Este es un signo de trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Una persona muerta en pecados no desea las cosas de Dios, no odia sus pecados, no trata de trabajar en su salvación,
como dice en la Biblia, que trabajar no por tu salvación, pero en tu trabajo, en tu salvación. La Biblia habla mucho que Dios produce la fe, pero tienes que tomar una acción, arrepentir. También en nuestro proceso, en nuestra vida, Él hace la obra en nosotros, pero también tenemos que trabajar en nuestra salvación, obedecer. Pero la obediencia viene por el poder de Dios que está trabajando en nosotros. Y entonces, si no se ha arrepentido, si no ha declarado su fe, ríndete a Jesucristo. Hoy es el día. En Mateo 7, vamos a comenzar 7, 1 hasta 6. Y puedes leer esto. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces, esto es uno de los versículos más torcidos de la Biblia, por los creyentes y también gente que no creen en Cristo. Los incrédulos dicen que cuando los cristianos predican el evangelio y hablan en contra del pecado, están juzgando a las personas y pensando que son mejor que aquellos a quienes que están evangelizando. Y por eso el mundo odia al cristiano por sus palabras cortantes, porque corta el corazón cuando lo que están diciendo. Y estamos llamados a predicar el evangelio, junto con las buenas nuevas de salvación y rendición, y predicamos mucho sobre el pecado y la verdadera condición del hombre, para que vean su necesidad de un Salvador. Obviamente no hacemos esto en una forma que condena a la persona. No somos, solo Dios puede hacer esto. Entonces, hay gente que cruza la línea en esto y condena a la persona, pero eso es el trabajo de Dios. Entonces, predicamos la verdad, digamos la verdad, no y con amor, y prometemos que el Espíritu Santo hace la obra en ellos. En Espíritu Santo, el trabajo de Él es de causar convicción en la persona. Y cuando predicamos el Evangelio, predicamos por amor a los perdidos, y como somos pobres en espíritu, entendemos que una vez fuimos muertos en nuestros pecados, enemigos de Dios como ellos, antes que el Espíritu Santo hiciera un trabajo de regeneración en nuestro corazón, produciendo fe que causó arrepentimiento, que somos justos porque Dios nos justificó. Somos hijos de Dios y ya no somos enemigos porque hemos sido adoptados por Dios. Estamos seguros de nuestra salvación a ser sellados por el Espíritu Santo. Vemos que es Él, es Él, es Él. Entonces, cuando predicamos, cuando hablamos con otras personas, es por amor, porque sabemos que no somos nada. Entonces predicamos con pasión, pero con amor y humildad. Entonces debemos examinar nuestros motivos y métodos cuando estamos evangelizando. Pero si estamos predicando correctamente, no esperamos que el mundo los ame por sus palabras y que es el evangelio. 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es un ridiculez para los que van a rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Para los creyentes debemos amar los unos a otros, perdonarnos,
por unos a otros, mostrándonos la gracia unos a nosotros. Gálatas 6, 1 hasta 5 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos a los cargos a otros. Obedecen a esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. Y si tendrás que comportarte y no tendrás de compararte con nadie, pues cada uno es responsable por su propia conducta. En otras palabras, cuando ves a un hermano o hermana en Cristo luchando con el pecado, no los criticas ni juzgas, sino por amor puro e incondicional, cargas su lucha sobre tus pecados, orando por ellos, guiándolos, animándolos, porque si piensas a ti mismo más que otro, eso es pecado. Ya podrás enfrentarte a la misma lucha que ellos, y tal vez con un pecado diferente. Jesús permite un tipo de juicio, pero aprueba un tipo diferente. Condenar a otros por sus fallas no es ejercer un perdón, como estudiamos en Mateo 6, 14 hasta 15, perdón, sino una crítica suave, humilde, pero primero reconoce las propias fallas mayores pueden ayudar. También hay un tipo de discernimiento necesario que no condena, sino distingue alguien que no es un creyente a alguien que es un creyente. Entonces, antes de criticar o juzgar a alguien sobre su pecado, asegúrase de trabajar en su propio pecado. A predicar a los incrédulos, les describimos la pecaminosidad de la humanidad y declaramos las buenas noticias. Y permitimos que el Espíritu Santo los causa una convicción en su corazón por su pecado. Y para los creyentes no nos consideramos superiores, nos perdonamos, nos amamos, nos ayudamos mutuamente a todos, enfrentamos diferentes tentaciones diarias y luchamos para matar el pecado en nuestras vidas, para resistir la tentación y juntos edificamos la iglesia mientras que estamos siendo santificados y trabajando en nuestra salvación. Y es interesante lo que dice, porque sí habla entonces hay una forma de juzgar con amor, y también hay una forma también por los que no son creyentes. El versículo 6 que dice, lo que es santo, y en esta versión, a ver, que dice, la gente que no es santo, y habla de cerdos, Jesús los llama cerdos, y también que, no veo aquí, en el griego que también habla de perros también. Pero entonces, una referencia a las evidencias del reino, como las curaciones y los exorcismos, que pueden explicar por qué Jesús no hizo milagros por los incrédulos. Pero lo que es santo también incluiría la predicación del reino. Los creyentes no deben continuar predicando a las personas que han rechazado completamente el evangelio con desprecio. Y eso es algo interesante. Lo que aprendimos en este video es, el primer video mostró un creyente auténtico y otro mostró por qué un creyente un crédulo no es ridículo de las cosas de Dios. Entonces tú puedes ver la diferencia, y hay discernimiento que tenemos que tener cuando estamos predicando con la gente,
Pero básicamente en ese tiempo los fariseos, ellos pensaron que ellos son mejor que todos, que por su exterior y todo esto. Entonces Jesús estaba diciendo que ellos pensaron que eran capaces de condenar gente al infierno. Y Jesús está diciendo que mira a sí mismo antes que comiences de decir algo a otra persona, pero también no tienes autoridad de condenar a nadie, solo Dios puede hacer esto. Entonces eso es algo muy importante en ese versículo. Algo interesante también es que todo esto está fluyendo de otro versículo que estaba hablando como que, número uno, que no podemos no podemos ser justificados por nuestras acciones, no podemos obedecer la ley perfectamente bien. Después nos enseña cómo orar y en esto también nos enseña, fluye y pare en esta sección de oración y dice, pero no juzga a otra persona. Y entonces, eso me tocó también, cómo orar también por otras personas, porque hay gente, voy a usar un ejemplo, en mi trabajo, a veces la gente oramos juntos y a veces se siente como están siendo chismosos. No estoy diciendo que eso es en su corazón, no, probablemente no, pero es como ayuda con esta cosa, y pones todas sus cosas en público. Y, entonces, Espíritu Santo sabe lo que está pasando con ellos y entonces enfocar yo sé que tengo que decir mis cosas, pero yo no sé lo que está pasando con ellos, entonces mejor me enseñó mucho de cómo orar también. Entonces, si recuerdas en capítulo 6 nos enseña, pues vamos a leer primero a Mateo 7 hasta 12. Si puedes hacer esto, Pablo. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan un pedazo de piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darán una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y si puedes poner tu dedo en Mateo 6:25, te voy a pedir ayudar con esto, por favor. Entonces, si recuerdas en capítulo 6, nos enseña a orar y humildemente de acuerdo con la voluntad de Dios y no tratar de atraer la atención mediante métodos externos en la forma de orar. Y no preocuparte por almacenar tesoros aquí en la tierra, sino tener una mente interna. Entonces, si leemos Mateo 6:25 hasta 34, eso fluye con lo que estamos estudiando. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos.
Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropas nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, recuerda que la Biblia originalmente no tenía números de capítulos y versículos también. Entonces, esto es solamente una guía para nosotros. Entonces, esos capítulos fluyen hasta el siguiente también. Entonces, después de mostrar nuestro pecado y su justicia en capítulo 5 y cómo orar en capítulo 6, Jesús se detiene por un momento para hablar sobre corregir el pecado en su vida antes de decir algo de pecado en otra. Y entonces, en otras palabras, asegúrate de que a orar te das cuenta de tu pobreza de espíritu y en lo que respecta a tus hermanos y hermanas, oran por ellos humildemente, no críticamente, sino con amor. Jesús lo dijo claro que Dios solo oye las oraciones de los creyentes en Mateo 7:6, pero luego cuando habla con sus discípulos nos recuerda que de nuestra pecaminosidad, y en Mateo 7:11 él dice que eres malvado, refiriéndose a la pecaminosidad general de la humanidad, y que incluso aquellos que llaman a Dios Padre se dicen que son malvados, pero pero son justos por medio de la justificación. Pero está hablando en general de humanidad. Mientras que oramos, pide y busca y llama la puerta y se le dará según su voluntad. Pero recuerde que lo que dijo en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Incluso los hombres que son padres dan buenos regalos a sus hijos. Así que cuanto más dará su Padre Celestial a sus hijos. Cosas buenas, esos regalos de Padre son las cosas que Jesús ha estado describiendo como necesarias para los discípulos: rectitud, sinceridad, pureza, humildad y sabiduría. Como aprendimos en capítulo 6, Él conoce nuestras necesidades y materiales. Mira a los pájaros que confían en su Creador. Quienes conocen su propia necesidad le pedirían a Dios por ellas. Y tú puedes ver esto también en Lucas 11:13, que se enfoca en el mayor regalo, es Espíritu Santo. Entonces está enseñándonos nuestro enfoque en lo que oramos también. Entonces en Mateo 7:13 hasta 23, seguimos hablando de cómo entrar el reino de Dios. Y esto es uno de los versículos. El primer versículo en 7 era más torcido, y esta sección es probablemente más miedoso. Y entonces vamos a leer 7:13 hasta 23, por favor. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos
por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, presentar una imagen de vida cristiana como perfecta y sin sufrimiento y minimizar que está llena de problemas no sigue las enseñanzas de nuestro Señor. En Hechos 14:22, después que plantaron iglesias, dijeron esto los discípulos y los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar al reino de Dios. Se supone que la puerta angosta, como la puerta ancha, proporciona una entrada al reino de Dios. Eso es lo que estaban pensando. Se ofrecen dos caminos a la persona. La puerta angosta es por fe, solo a través de Cristo, estrechada y precisa. Se requiere sacrificio, humildad y trabajo diario en tu salvación y en el proceso de santificación, luchando entre el corazón y la carne. Representa la verdadera salvación en el camino de Dios que conduce a la vida eterna. Y eso es lo que vimos en el primer video, ¿cierto? En lo que, Paul, ¿cómo dices? Pero siempre dices, es Paul Washer, pero ella siempre dice Paul Lavadora. Ya entró en mi mente cuando... Entonces, la amplia puerta incluye todas las religiones de obras y autosuficiencia. Es más atractiva, más fácil de seguir, más cómoda, pero lleva al infierno y no al cielo. Es algo interesante en versículo 15, que habla de disfrazados de ovejas y sigue hablando de lobos. Ese mensaje de los falsos profetas puede ser atractivo, incluso para ser ortodoxo. Y la única manera de saberlo con corteza es dejar tiempo para ver sus frutos. Y algunos de sus frutos de falsos profetas se mencionan en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, número 1, controversias. 1 Timoteo 1:3-5 dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Efesio y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Estos solo conducen especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente, lleva una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro y una conciencia limpia y de una fe sincera. Entonces Pablo está dando instrucciones a Timoteo. Número 2, divisiones. 1 Timoteo 6:3-4. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
lo cual conduce a una vía de sumisión a Dios. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene un deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. 3. Destrucción de fe. Segundo Timoteo 2:18. Ellos han abandonado el camino de la verdad, afirmar a la resurrección a los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe de algunas personas. Y número 4, autodestrucción por herejía. Segundo Pedro 2:1. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñaron con astucia herejías destructivas hasta negaron al Señor, quien los compró. Estos provocará su propia destrucción repentina. Estos falsos profetas no engañan disfrazándose o vestidos como ovejas, sino haciéndose pasar por verdaderos pastores. Promueven una puerta ancha y amplio en el camino. Y eso es algo que estamos viendo más que nunca hoy en día. Y eso continúa de ver en 21, un versículo que me imagino que ninguno quiere escuchar. Tal vez uno que no hay gente que no importan, porque hay gente que, como John MacArthur estaba enseñando, porque la gente rechaza el evangelio. Es algo difícil de entender, es locura, esas cosas. Pero también para la gente que parecen que creen, lo que realmente están creyendo es, miren la Biblia así, y dicen, pues dice que Dios es un Dios de ira, pero aquí dice que Él es un Dios de amor. Entonces yo voy a ignorar esto y solo voy a enfocar que Él es un Dios de amor. Entonces, pero si es un Dios de amor y es un Dios santo, que también debe mostrar justicia y esto produce ira. Entonces, negan y rechazan los atributos, parte de los atributos de Dios y acepten lo que es aceptable para ellos. Y eso también es otra enseñanza, señal de alguien que dice con sus palabras que son cristianos, pero en sus acciones, en lo que están sirviendo, es realmente un ídolo, es algo fabricado. Y entonces 21 dice, Señor, Señor. Doblar un nombre era una forma de mostrar intimidad. Y vemos esto en Génesis 22:11, 1 Samuel 3:10, según Samuel 18:33 y Lucas 22:31. Esos puede leer a otros momentos. No son héroes. Enfoque, ¿ok? Porque eso es muy importante, porque si dices que eres cristiano, pero no está en tu corazón, eso es para ti también. Eso es muy importante. No son los que reclamamos no es los que reclamamos o sentimientos de intimidad con Jesús lo que importa, ni tampoco son simplemente buenas obras, incluso milagros. Hay muchos pastores que dicen que hacen milagros. Mayoría de veces es engaño de Satanás o simplemente falso. Pero no importa la voluntad de Dios esta gente. Nótese que Jesús dijo, nunca te conocí. Entonces aprendimos en el pacto de gracia antes que hablo que aquellos quien Él escogió antes de antes de la fundación del mundo, Él conocía sus ovejas.
Jeremías 1:5, y eso es algo interesante porque ya estamos comenzando en el estudio, el plan de leer Biblia por año. En unos días comienza en Jeremías, y Jeremías estaba como en una lucha. Él predicó, si recuerdo bien, es con más que 30 años, y ni una persona convertido. Y él no quería, era muy joven, no quería ser profeta, y dijo, por favor, quita este llamado de mi vida, yo no quiero esto. Y Dios respondió así, en Jeremías 1:5, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. De Romanos 8:29, pues Dios conoció a suyos antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Por lo tanto, él conocía y conoce a aquellos predestinados para estar en su familia. Pero para estas personas, él dijo esto, no que te conocí. La intimidad genuina con el Padre significa conocer a Dios y ser conocido por Dios. 1 Corintios 8:2-3 dice, el que afirma lo que sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es quien Dios reconoce. Entonces, si podemos leer Mateo 7:24-28. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, la sección final de Sermón del Monte es una aplicación de Evangelio. Aquí hay dos puertas, dos formas, dos destinos, dos grupos de personas, dos tipos de árboles que escuchamos de Pablo Lavadora, Paul Washer, que hablo, que gózate porque eres un árbol bueno. Dos tipos de árboles, dos tipos de fruto, dos grupos en el juicio, dos tipos de constructoras, construidos sobre dos tipos de fundaciones. Cristo está trazando la línea lo que más claramente posible entre el camino que conduce a la destrucción y el camino que conduce a la vida. La casa representa una vida religiosa. La lluvia representa el juicio divino, solo que está construido en una fundación de obediencia a la palabra de Dios permanezca, que exige arrepentimiento, el rechazo de la salvación por las obras y la confianza en la gracia de Dios para salvar mediante su provisión misericordiosa. Aquí tomamos estas palabras y tenemos que vivirlas. Me comprometo a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y no a la carne. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo por el camino angosto. Puede hacerme sentir incómodo, puedo sufrir, puedo perder todo, pero Él está obrando en todas las cosas para su gloria y para mi bien. Dios merece el crédito, el honor por mi salvación, pero también me llama a vivir una vida de arrepentimiento diario, pobre en espíritu y de lujo por mis pecados,
a santificarme para ser conformado a la imagen de su Hijo. En este proceso de santificación también hay una responsabilidad de mi parte para trabajar no por mi salvación, pero en mi salvación, resistiendo tentaciones y matando pecado. Filipenses 2, 12 hasta 13 dice esto. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi sustancia, o compensen. También en griego dice trabajar, no por tu salvación, en mi salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo de querer, como hacer por su buena voluntad. Entonces trabajemos y matamos el pecado. Hagamos lo que no es en nuestro carácter y perdonamos y no criticamos, no juzgamos, sino amamos, oramos, animamos, no preocupamos por la mañana, pero coloca nuestra completa confianza en nuestro Dios soberano. Vamos a resistir la tentación y oír a nosotros, que dice 1 Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque mayor es Él que está en ustedes que Él que está en el mundo. Entonces, esto es el Sermón de Monte. Y espero que nos impacte mucho, porque hoy en día, más que, pues, teología es esto, salud. Estudio de teología significa estudio de Dios, pero siempre tiene que producir doxología, que significa que alabanza, que eso es pobre espíritu, es como, ya que conozco quién eres y quién soy, no hay sin palabras que te doy toda la gloria. Hay muchos que tienen mucha alabanza, van a la iglesia y hay mucha celebración, mucho baile, mucha música, muchos métodos para crear un ambiente de fe, que parece que es fe, pero no es basado en esta palabra. Entonces, más que estudia, vea la obra de Dios y también la responsabilidad de nosotros. Entonces, eso es algo que es muy importante, este mensaje para hoy en día. Entonces, me tocó mucho y espero que a los demás también. Pero pensando en esto, no sé si alguien tiene algo que contar o algo así, pero obviamente hay siempre oportunidades de decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? No. Bueno, si quieres, pero tenemos un poquito, unos minutos más. Entonces, no sé, me encanta esta canción de Mi sostendrá, ¿sí? Y es algo hermoso de pensar que Él hizo todo esto para nosotros y nos da una responsabilidad de obedecer y hacer discípulos, pero por todas esas cosas, Él no va a prometer nada o nadie de sacarnos de sus manos y Él va a preservarnos hasta el final. Entonces, aunque más que reconocemos nuestro pecado y defectos, debilidades, que también tenemos, y hay este luto, es algo para un ser humano, es algo raro, porque tenemos este luto, pobreza de espíritu, pero también este gozo, porque tenemos confianza que Él nunca vamos a perder esto. Es un regalo que Él nos dio y va a sostenernos, no va a permitir que tal vez vamos a caer, tal vez vamos a fallar, pero Él nunca va a permitirnos quedar bajo y siempre va a levantarnos. Y como dijo en 2 Corintios 12,
8 hasta 9, en tres, eso es Pablo hablando, en tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara, hablando de algo que estaba en su vida. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En otras palabras, Él es débil y todos los cambios que vea no es de Él, es de Dios. Y aunque hay una responsabilidad de nosotros de obedecer y hacer cambios, pero también es la gracia de Dios que está causándonos a hacerlo, porque como vemos, una persona no un creyente no quiere hacer estas cosas, no tienen problemas con esto. Entonces Efesios 2, 8 hasta 9 dice, Dios los salva por su gracia cuando crearon. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, vamos a enfocar en esto y escuchar y cantar esta canción. Sin mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar en la oscuridad, pues mi amor muy frágil, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Quien se goza, quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio del valor, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él vivió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Vale, puedes hacerme un favor, pues.